Buenos días, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Verónica Rodríguez, soy la maestra de la clase de principiantes en la escuela dominical de la Iglesia Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo, a cargo del pastor Rogelio Espino Flores. Esta mañana es un gusto para mí el poder compartir a través de estos medios la clase de escuela dominical con mis alumnos, y antes de avanzar, vamos a hacer una oración para poner precisamente esta clase en las manos de nuestro Dios. Les pido que inclinen el rostro y cierren los ojos para que podamos orar. Bendito Señor y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu santo nombre y te damos gracias por todas las bondades que tú nos das, Señor, por todas tus bendiciones y misericordias. Señor, te agradecemos porque esta mañana hemos podido despertarnos, hemos podido poner en pie y podemos estar listos, Señor, para escuchar una porción de tu palabra. Padre Santísimo, te pido que seas con cada uno de mis alumnos y con aquellos hermanos que han de ver esta clase. Señor, en especial te pido por mis alumnos, para que esta porción de tu palabra se quede en su corazón y puedan llevarla a la práctica. Quédate también conmigo para que todo lo que haga enseguida de esta oración sea de bendición para ellos y también para mí. Todo esto te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, voy a empezar ya la clase con un pequeño ejercicio. Pueden observar ustedes que aquí tengo dos huevos. Uno tiene la letra A y el otro tiene la letra B. Y bueno, los voy a poner en la mesa de uno por uno. Vamos a comenzar en orden alfabético, primero con la letra A. Y mi intención va a ser que este huevo gire. Quiero que ustedes pongan atención y observen lo que sucede. ¿Ok? Primer intento del huevo A. Segundo intento del huevo A. Y último, tercer intento del huevo A. No puede girar. Quizás si yo hiciera esto, pues entonces el huevo despacito iría girando, ¿verdad? Pero si yo lo suelto, el huevo no gira y se cae. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con el huevo B. Lo voy a poner aquí y si ustedes observan, este huevo gira y ya hasta se me fue bien lejos. Lo voy a volver a hacer y este huevo sí gira. Si ustedes ven los huevos por este lado, obvio sin hacer el comercial, ¿verdad? Se puede notar que pues son dos huevos aparentemente iguales, pero resulta que sí hay una diferencia entre ellos, y la diferencia no es solo la letra. No vayan a pensar, niños, que porque aquí tiene la A y acá la B, eso marca la diferencia en el peso o algo y gira. La realidad es que el huevo B es un huevo duro y este es un huevo blandito, es decir, el huevo A no está cocido. Todo lo que yo le quiera hacer a este huevo, pues le va a suceder. Si yo le doy un pequeño golpecito, se va a romper porque es un huevo sensible. Sin embargo, al huevo B es un huevo duro. Fíjense, es un huevo que si yo lo aviento aquí, que ahorita no lo voy a aventar, pero si yo lo aventara, pues no se rompe. Quizás el cascarón sí, pero no por completo, no termina ahí todo embarrado. Y bueno, con esto lo que yo quiero explicarles es que a veces en la vida de los cristianos, de los niños y de los adultos, pues somos como el huevo B. Nos hacemos duros a la palabra de nuestro Dios y ya no la obedecemos. Y entonces nosotros a veces vamos por la vida girando por nosotros solos sin pedir la guía de nuestro Dios. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque va de la mano con la clase que vamos a ver en esta mañana. Les decía en un principio, nuestra clase habla acerca del primer rey de Israel. Debemos de recordar que al pueblo de Israel Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Y durante mucho tiempo Dios estuvo en contacto con ellos a través de los profetas. Pero un buen día, uno de esos profetas, ay Dios, ya se me perdió aquí, miren, es Samuel. Este profeta envejeció. Él estaba a cargo de llevar al pueblo de Israel la palabra de nuestro Dios, pero cuando él envejeció, el pueblo de Israel dijo, pues ahora ¿quién nos va a gobernar? Él tenía unos hijos que eran jueces de Israel y ellos empezaron a gobernar a su pueblo, pero resulta que ellos no eran justos.
ellos hacían las cosas de una manera muy injusta, cometían injusticia tras injusticia, porque ellos, pues la verdad es que estaban muy interesados en el dinero. Entonces, cuando venían las personas a ellos y les traían un problema, ellos le daban la razón a la persona que les daba dinero. Entonces, imagínense, la gente pobre nunca tenía la razón, aunque a veces ellos estuvieran del lado de la verdad. ¿Por qué? Pues porque estos hijos de Samuel no estaban actuando con justicia. Entonces los ancianos del pueblo de Israel se juntaron y decidieron ir ante Samuel y decirle, ¿sabes qué? Queremos un rey. Y resulta que cuando llegan ante Samuel, le piden que él les ponga un rey porque ellos querían alguien que los gobernara y alguien que saliera con ellos cuando fueran a la guerra. Cuando ellos iban a la guerra, la presencia de nuestro Dios estaba con ellos, pero ustedes saben que a nuestro Dios no lo podemos ver porque es un espíritu. Y entonces ellos quisieron ser de alguna manera como el resto de las naciones y le dijeron a Samuel, ¿sabes qué? Queremos un rey que nos gobierne y vaya con nosotros a la guerra. Entonces Samuel se puso muy triste y él fue y habló a nuestro Dios y le dijo que se sentía triste porque lo estaban rechazando, pero nuestro Dios le dijo, a ver Samuel, espérate tantito, a ti no te están rechazando, al que me están rechazando es a mí. Ellos ya no quieren que yo, Jehová de los ejércitos, sea su Dios. Y bueno, ellos están pidiendo un rey humano, una persona que sea su rey, y vamos a dárselos, pero yo quiero algo, yo quiero, por sobre todas las cosas, que ese rey me ame. Dios quería que el rey de Israel amara a Jehová y por tanto lo obedeciera. Y pues entonces el rey debía amar a Dios y obedecerlo. Y Samuel va ante el pueblo de Israel y les dice que Dios pues ya escogió un rey. Y entonces era cierto, Dios escogió un rey de la tribu más pequeña que había en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel estaba la tribu de Benjamín, era la tribu más pequeña en donde había una familia la menos importante. Pero en esa familia menos importante había un joven que dice la Biblia que era muy bien parecido y además era un joven alto, mucho más alto que los demás. Y a él fue a quien Dios escogió para que fuera primer rey de Israel. Este joven se llamó Saúl. Cuando tenía 30 años, él ascendió al trono en el pueblo de Israel. Era un joven bien parecido y además alto. Era un rey que por fuera se veía que agradaba a nuestro Dios, pero por dentro no era tan buen rey. Resulta que cuando Saúl ya quedó a cargo del pueblo de Israel, él lo dirigió en aquellas guerras, en aquellas peleas contra sus enemigos. Los principales enemigos fueron los filisteos. Y resulta que antes de cada batalla, Saúl tenía que esperar con el pueblo a que Samuel llegara y ofreciera a Dios sacrificios y ofrendas de paz para que pudieran ellos ir a la guerra con la certeza de que pues Dios iba a estar con ellos y pues obviamente que podían ganar. Cuando iban a tener una guerra, Saúl estuvo ahí con el pueblo y esperó y esperó. Pasaron 7 días y él siguió esperando. Pero al término de esos 7 días le entró la desesperación a Saúl y dijo, yo ya no puedo esperar hasta que Samuel venga. Entonces Saúl dijo, pues ¿por qué no? Yo voy a ofrecer a Dios esas ofrendas, esos sacrificios. Y cuando él estaba, es más, él todavía ni terminaba de ofrecer esas ofrendas, Samuel llegó y le dice a Saúl, Saúl, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Has actuado de una manera alocada, has actuado de una manera que a Dios no le agrada. Y entonces Saúl le dice a Samuel, es que ¿sabes qué? Los filisteos están allá y ya están listos para atacarme. Y mi ejército, mis soldados me están abandonando, yo no puedo arriesgarme a eso. Entonces decidí ofrecer por mí mismo las ofrendas a nuestro Dios. Y entonces Samuel le dice, sí, Saúl, pero desobedeciste la palabra de nuestro Dios. Entonces, pues Samuel
estaba un tanto triste y un tanto preocupado porque Saúl había desobedecido, a la palabra de nuestro Dios. Y Saúl lo único que decía es que yo tuve que hacerlo. Él trataba de justificarse. Pero Samuel lo único que le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Desobedeciste a Dios. Y es bien importante entender que nosotros podemos hacer muchas cosas mal. No está bien que lo hagamos, pero lo que nosotros no debemos hacer es desobedecer a Dios. Pero Saúl, no crean que con esa vez aprendió. Resulta que más adelante, un tiempo después, volvieron a ir a la guerra y Dios le había dado la orden a Saúl de que al pueblo donde iba tenía que matar a todos, a las personas, al rey, a los animales. Pero cuando Saúl llegó, vio que había unos borregos bien bonitos, unas vacas gordas, unos animales muy bonitos, muy buenos. Y entonces Saúl escogió los mejores animales y no los mató. Se los llevó al pueblo de Israel y tampoco mató al rey. Cuando ya él estuvo en Israel, Dios le habló a Samuel y le dijo, ¿sabes qué? Ve y visita a Saúl. Porque, ¿qué crees? No me hizo caso. Cuando Samuel llegó allá, escuchó el sonido de los animales y entonces le preguntó, oye Saúl, ¿de dónde viene ese sonido? ¿Por qué tienes ahí a esos animales? Y entonces Saúl le dijo, es que ¿sabes qué? Yo fui a aquella tierra extraña, pero vi esos animales y son muy buenos animales, sirven para un sacrificio muy bueno para nuestro Dios, por eso yo me lo traje. Y Samuel se enojó y le dijo, ¿sabes qué? Esto es un pretexto, Saúl. En realidad, Dios te había dado una orden. Dios prefiere obediencia antes que sacrificio. Para nuestro Dios, obedecer vale más que el sacrificio. Por su desobediencia, Saúl perdió el reino de Israel. Cuando lo escogió, Dios quería que Saúl fuera rey por siempre. Pero como Saúl no lo escuchó, Dios le dio palabra a Samuel y le dijo, ¿sabes qué? Dile a Saúl que he escogido un nuevo rey, un rey que tiene un corazón conforme a Jehová. Porque ¿sabes qué, Saúl? Tú no supiste obedecer. Y entonces Saúl se entristeció cuando supo que había un nuevo rey que sí tenía un corazón conforme al de Jehová. ¿Por qué? Pues porque por su desobediencia él perdió lo que Dios le había dado. No hay nada más que a Dios le interese que la obediencia por parte tuya y por parte mía. A Dios le interesa que nosotros seamos obedientes a Él, que tengamos un corazón conforme a nuestro Dios. Dios quería la obediencia de Saúl, pero hoy quiere también tu obediencia y mi obediencia. A Dios le agrada que nosotros hagamos las cosas como Él nos dice. ¿Alguna vez tú has desobedecido? A tu mamá, a tus abuelitos, a tus maestros, incluso a tus hermanos mayores, a tus tíos o a quien te cuida. ¿A Dios lo has desobedecido? Yo estoy segura que sí. Quisiera decirte que no, pero como seres humanos, como personas, pecamos y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Eso está mal. Pero ¿saben una cosa? Es importante que sepamos que nuestro Dios, Jehová nuestro Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Envió a Jesús para salvarnos del pecado. Nuestro Padre envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos, para darnos salvación de esos pecados que hemos cometido, de esa desobediencia que hemos cometido contra nuestro Dios. Ustedes y yo debemos creer en Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador. Ahora, me pueden decir, ay sí, pero ¿cómo voy a saber lo que Dios quiere que haga? Pues miren, todo está escrito aquí, en la Santa Biblia. En la Biblia, Dios nos dice a través de su bendita palabra qué es lo que quiere que hagamos. La Biblia, como palabra de Dios, nos dice cómo obedecer. Claro, no siempre es fácil obedecer, pero es muy importante que lo hagamos. En la Biblia, Dios nos dice que no quiere que digamos mentiras. En la Biblia,
Dios nos enseña a honrar a nuestro padre y a nuestra madre. A veces tu mamá o tu papá te piden que limpies tu cuarto y cuando tú lo haces, obedeces a tus papás, pero también estás obedeciendo a Dios. Cuando te piden o te enseñan, porque la Biblia dice que no debes tomar cosas ajenas, cuando te enseñan que tú encuentras un dinero pero no lo debes de agarrar porque no es tuyo y tú ahí lo dejas, estás demostrando obediencia a nuestro Dios. Estás demostrando que tienes un corazón conforme al de Jehová porque estás haciendo lo que a Dios le agrada. Y es importante que pues tú siempre digas la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios también nos enseña a no mentir. Y a veces decir la verdad implica que nos van a regañar o quizás hasta te van a castigar o te van a decir ya no vas a ver videojuegos o esta vez no vas a ver tu programa de televisión favorito. A veces las consecuencias no nos gustan, pero es importante obedecer a nuestro Dios y enfrentar esas consecuencias de lo que hicimos mal. En este momento que estamos enfrentando la pandemia, nuestras autoridades nos dicen que no salgas de casa, que te laves las manos, que pues no hagas fiestas, que no te reúnas y todo eso. Obedecer esas indicaciones nos ponen a salvo de una enfermedad. Y yo quiero que entiendas que eso es muy importante porque Dios nos pide obediencia no porque nos quiera tener así apretados y no quiera que hagamos otra cosa. Dios nos pide obediencia porque Él sabe que atendiendo las indicaciones y los mandatos que Él nos da, nos mantenemos a salvo, nos mantienen lejos de todo lo que nos pone en peligro. Entonces, si tú quieres estar seguro física, emocional y espiritualmente, pues necesitas obedecer la palabra de nuestro Dios. Entonces, este rey de corazón duro, este huevo duro, aunque yo lo aviente, si ustedes se fijan, no sucede nada, porque tiene un corazón duro que no obedece a Dios. Es como este huevo con esta coronita representa al rey Saúl, un rey que desobedeció a Dios. Pero nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos de tener un corazón, ay Dios, un corazón sensible, como el de este huevo, como el del huevo A, un corazón sensible, ¿para qué? Para poder sentir y para poder vivir la palabra de nuestro Dios, para comprobar que este huevo de verdad está crudo. Lo voy a dejar caer aquí y espero que sí se rompa. No, es cierto, sí se va a romper, pero espero solo que no salpique, miren. Si ustedes observan, miren, bueno, le voy a pegar aquí porque sí, miren, este sí era un huevo crudo, este era un huevo sensible. Si yo lo rompo, cualquier cosa puede entrar aquí. Y lo importante de esto no es que ustedes y yo nos rompamos y quedemos desbaratados como el huevo, pero sí que podamos ser sensibles y que sí, a lo mejor Dios nos pueda romper, pero Dios tiene esa capacidad de volver a hacernos una nueva criatura para obedecerlo, para hacer las cosas conforme a su voluntad. Entonces pidámosle a Dios que Él nos ayude a obedecer su palabra donde quiera que estemos, en todo lo que nosotros hacemos, también en lo que decimos, porque a veces hablamos y en las escuelas o incluso ahí con la familia de repente decimos cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que obedecer a Dios y hablar como un niño, una niña cristiana. Y tenemos también que pensar en cosas que a Dios le agradan, obedecer a Dios también con nuestro pensamiento. ¿Y por qué? Pues porque no debemos de ser como el rey Saúl, solo por fuera parecer buenos, sino también por dentro ser personas que en realidad le agraden a nuestro Dios. Y pues bueno, vamos a terminar con una oración para darle gracias a Dios por esta clase, no sin antes recordarles, niños, como en domingos anteriores que hemos estado llevando la clase y pues desde que estamos en el templo, acuérdense que tenemos nuestra cajita con las peticiones de cada uno de ustedes. Si tienen ustedes alguna petición, pues la pueden poner aquí y, bueno, no aquí porque ustedes tienen su cajita, estaría medio en chino, pero cada quien en la cajita que tiene en su casa, si quieren que yo la ponga en mi cajita, me mandan por mensaje y lo hacemos, pero la idea es seguir poniendo en las manos de nuestro Dios las peticiones que hay en nuestro corazón. Y pues para terminar con la clase voy a hacer una oración por ustedes y también por las peticiones que tenemos cada quien en nuestra cajita familiar, como les he dicho, y en la cajita que ha quedado en el templo. Vamos a orar.
Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque podemos tener tu palabra y con base en ella podemos aprender, Señor, todo lo que tú quieres que hagamos. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas a ser obedientes. Por medio de tu Hijo Jesucristo nos has dado el mejor ejemplo de obediencia, Señor. Te pido que seas con cada uno de mis alumnos, de mis hermanos y conmigo, y que nos ayudes a obedecerte en todo lo que a ti te agrada, Señor. Y también, Padre, quiero pedirte en esta hora que tú seas con las peticiones que tenemos en cada una de las cajitas que hay en nuestra clase. Señor, tú sabes lo que está en nuestro corazón, tú sabes las peticiones que tenemos ante ti. Te rogamos que conforme a tu voluntad y tu tiempo tú las respondas, Señor, y te pido, Padre, que te quedes con cada uno de mis alumnos y que permitas que en este tiempo que estamos separados físicamente, ellos puedan seguir recibiendo bendición tuya y, Señor, quédate con cada uno de nosotros porque todo esto te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga y hasta luego.